Listo, muy bien, vamos a continuar. Siguiendo la mnemotecnia, hoy seguimos con la A, Action Plan. ¿Quién estará a cargo del comandante Juan Manuel López Hernández? Él es técnico en seguridad industrial, forma parte de la Junta Estatal de Cuerpos de Bomberos de Querétaro, es jefe de bomberos de la estación de voluntarios de Tequisquiapan, Querétaro, es instructor, consultor y autor en varios libros, ex jefe de seguridad, instructor y evaluador y bombero certificado ante Conocer. Muchas gracias, bienvenido, comandante. Dejo la pantalla para que puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Vamos a compartir nuestra pantalla. Ya tienes ahí los accesos para poderla compartir. ¿Ahí la estás viendo o no? No, aún no. Ok, déjame. ¿Listo? Ahí ya la podemos ver. Ok, ya la tenemos ahí a la mano, ¿verdad? La tenemos ahí a la mano. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, pues buenos Adelante. días a todos. Gracias por participar en este evento tan importante, en un área tan importante como es el control de emergencias químicas y donde hay tanto desconocimiento. Y veía yo algunas de las preguntas. Importante identificar que el hipoclorito de sodio, eh, o perdón, el cloro, no es el mismo que utilizamos nosotros en casa. Es un producto, sí es peligroso, por supuesto, pero no tiene las mismas características. Y ese es uno de los puntos fundamentales que seguramente Capitán Martínez les compartió, el cómo identificar y establecer el nivel de riesgo que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? Bueno, tratar de definir una metodología de intervención de las personas que respondemos a situaciones de emergencia que involucran, en este caso, el gas cloro. Pocas situaciones de emergencia representan un riesgo tan grande, tanto para el respondiente como para las personas que están cercanas, como son las emergencias con sustancias químicas. Estas emergencias son emergencias en las que, al revés de lo que ocurre en un incendio, en un accidente vehicular, pues no hay que abalanzarse a ayudar. Aquí tenemos que tomar las medidas pertinentes, establecer un plan de acción y definir una serie de pasos clave que nos permitan ir ayudándonos a establecer cuál es ese plan que vamos a trabajar nosotros. De tal manera que lo número uno siempre será evaluar la situación. ¿A qué nos enfrentamos? No podemos abalanzarnos, a meternos a una escena sin saber qué está ocurriendo, qué materiales están involucrados, qué riesgos tenemos presentes. Siempre tenemos que identificar la o las sustancias involucradas. No podemos dar por hecho que solamente hay una sustancia involucrada. También puede ser que, las sustancias cercanas estén involucradas de manera potencial, dado a a un esfuerzo químico que pudiera ser resultado de la primera fuga. Así como la reacción, por ejemplo, de cloro con hidrocarburos que puede generar una oxidación y eventualmente una combustión de los materiales, tenemos que comprender qué está pasando. Y esto es muy importante, tratar de establecer cuál es el momento de evolución del incidente, qué es lo que está ocurriendo. A esto le llamamos momento de llegada o contacto. Este punto va a determinar nuestros objetivos tácticos de entrada, el a qué vamos a entrar y qué es lo que vamos a hacer. Una vez que nosotros hemos podido determinar el momento de evolución o contacto, ahí comenzamos a evaluar nuestras alternativas de intervención, los recursos con los que disponemos,
así como las capacidades técnicas con las que contamos en ese momento. No solo nosotros, sino nuestro personal, la gente que me va a apoyar. Entonces es importante determinar qué es realmente con lo que vamos a tratar y el objetivo de entrar. ¿Para qué nos vamos a poner el traje? Vamos a poder hacer algo con el material que se está fugando o que ya se fugó, ¿sí? Y en base a eso determinar el análisis de recursos y la situación a la que nos vamos a enfrentar. Implementamos nuestro despliegue táctico y las medidas de seguridad. Todas las tareas que tienen que desarrollarse en la escena, descontaminación, equipo de intervención rápida, zonificación, control del área, el equipamiento, el área de concentración de recursos humanos y materiales, las medidas de seguridad de acuerdo con el tamaño del contenedor, las distancias de protección, etcétera. Ahí empezamos a trabajar en esta parte y vamos implementando el plan de descontaminación. Aquí a veces se tiende a pensar que el plan de descontaminación se hace al final, ¿no? Que cuando vamos cuando ya estamos terminando, ahí tenemos que pensar en la descontaminación. No. De hecho, nadie puede poner un pie dentro de la zona de trabajo si no se tiene ya implementado el procedimiento, el equipo, los materiales y las condiciones necesarias para poder efectuar una descontaminación, tanto al ARA, o sea, descontaminación de emergencia, como una descontaminación técnica para hacer frente a la situación. Implementar el plan de determinación del incidente y liberación de la escena no solamente es controlar la fuga, también tenemos que pensar qué acciones se derivaron de las acciones de control que puedan representar algún riesgo. Por ejemplo, el utilizar agua para bajar vapores de cloro van a implicar la producción de hipocloritos, como bien mencionaba Martínez. Eh, Ácido clorhídrico. Entonces no podemos dejar que esta agua corra libremente, se vaya por el drenaje, se vaya por la coladera. Tenemos que tomar acciones de control y tenemos que hacerlo conducente con nuestros materiales empleados y materiales aplicados en emergencia. Hace unos días tuvimos una emergencia y alguien hizo el control, recuperó materiales, metió materiales absorbentes y después los dejó en una bolsa cerrada. Sin embargo, el material empezó a vaporizar y al rato teníamos una bolsa totalmente presurizada, pues reventó, generando de nuevo la emergencia, ¿no? Tener otra vez la emergencia de la liberación de vapores del material que había sido absorbido con tapetes. Entonces, eso es no tener un plan de terminación, no cerrar el proceso y no hacer una liberación de la escena. La escena se libera cuando ya tenemos controlada toda la situación y ya estamos en condiciones de reanudar operaciones. En ese momento procedemos a la rehabilitación del personal, verificación de condiciones físicas, signos vitales, nivel de glucosa en sangre, etcétera, ¿no? De la limpieza, recuperación, descontaminación de equipo y de unidades si fuera el caso. Esos son los pasos que nosotros tenemos que considerar siempre en todo tipo de emergencias con sustancias químicas. Obviamente, el cloro, pues, es uno de las sustancias que hay que tratar con muchísimo respeto por su carácter tóxico y oxidante. Y algo que siempre recomiendo yo es, después de cualquier simulacro, después de cualquier evento, vale mucho la pena reunirnos, evaluar los aciertos, las áreas de oportunidad y aprender, darnos la oportunidad de aprender qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal, qué pudimos haber hecho mejor o de otra manera y dejarlo documentado para que podamos nosotros abonar a nuestro conocimiento. En resumen, no corras, no te precipites, siempre piensa qué es lo que vas a hacer, analiza toda la información con la que cuentas y si tienes suficiente información, trata de establecer un plan y si no tienes suficiente información, no hagas nada hasta que no tengas la certeza de con qué cosa estás tratando, procede con cautela y seguramente te va a ir bien.
Si por primera vez estás en una emergencia que involucre sustancias químicas, no te metas nada más así. Trata de identificar qué son las sustancias. Nunca entres a la zona de riesgo sin la protección adecuada y sin el respaldo de personal especializado, con el equipo correcto, pero sobre todo, si no tienes un plan y si no tienes bien definidos los objetivos tácticos de entrada, por favor, no entres, no entres. Tu prioridad número uno debe ser siempre la seguridad de tu personal, de ti mismo y de la gente que se encuentra alrededor. Y una acción incorrecta puede poner en peligro la comunidad, sin duda. ¿Qué acciones a tomar en la escena? Haz contacto con los responsables del área, trata de averiguar qué materiales manejan, así como toda la información que te puedan proporcionar para determinar la presencia de sustancias químicas. Una vez evacuados los primeros 50 metros y reunida la información clave con el nombre de la sustancia, su número CAS o la hoja de datos de seguridad, acuérdense, CAS quiere decir Chemical Abstract Service y es el número de 3 dígitos con todos sus guiones, con sus 2 guiones que lleva, que nos permite identificar la sustancia, acceder a la hoja de datos de seguridad o a las propiedades fisicoquímicas, etcétera, sin importar el nombre o el idioma en el que se encuentre la sustancia. Tener el número CAS es bien importante y, por supuesto, contar con hojas de datos de seguridad confiables, respaldadas y validadas en CAS, por ejemplo. Esto nos va a ayudar mucho a tener información oportuna. En este punto, cuando nosotros evaluamos la sección 2 de la hoja de datos de seguridad, donde hablamos de los riesgos que tiene la sustancia, recordando que vamos a leer los pictogramas de riesgo de izquierda a derecha, del de mayor riesgo al de menor riesgo. Por eso no es válido colocarlo en forma de diamante o ponerlo en otras formas. Siempre tenemos que colocar primero el riesgo principal de la sustancia. Y una vez que nosotros sabemos esto, lo primero que nosotros tenemos que evaluar es si contamos con la capacidad técnica y operativa, así como logística, para poder resolver esta emergencia, o si vamos a requerir de apoyo especializado. Y tenemos que tener muy claro una cosa. Pedimos ayuda para incrementar nuestros niveles de seguridad. Pedimos ayuda para mejorar nuestras capacidades de respuesta o nuestro equipamiento. No porque no podamos, eso es algo que a veces nos ocurre y nos cuesta mucho trabajo decir, pues háblale a X, ¿no? Para que nos apoye. ¿Qué acciones voy a tomar en la escena? Primero, ¿quién te puede apoyar en esta emergencia? Eh, el fabricante. Recuerda que en la hoja de datos de seguridad vamos a encontrar el teléfono de contacto del proveedor o fabricante. Hay que tratar de contactarlo y de pedir orientación sobre cómo manejar la sustancia. Si no tienes más que el nombre de la sustancia, en este caso clorogas, efectúa una búsqueda en internet con el nombre de la sustancia, anteponiendo las letras HDS, hoja de datos de seguridad, seguido del nombre de la sustancia. También puedes utilizar el CAS, el Chemical Abstract Service, y ahí tenemos el número CAS para el cloro 7782-50-5. Y entonces ustedes pueden colocar este texto así como está en su internet, y eso les va a permitir acceder a una base de datos confiable donde vas a encontrar información válida, validada, importante y necesaria para que tú puedas tomar tus decisiones oportunamente. Hay otras opciones para buscar información de sustancias químicas. Obviamente las hojas de datos de seguridad, las etiquetas y los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado, de la norma 18-2015 de la Secretaría de Trabajo. El CAS-RN van a encontrar también lo encuentran así por sus siglas en inglés, que quiere decir número de registro de CAS. Hay una aplicación que se llama Wizard, o había, no sé si parece que la iban a retirar de mercado. Es una excelente aplicación. Si la tienen, consérvenla, pero es una muy buena fuente de información. Y si no, pues Internet es una excelente fuente de información. Siempre traten ustedes de tener información que sea validada. Yo les sugiero CAS. Peligro, peligro. Nunca intentes hacer algo para lo que no estás preparado, para lo que no estás equipado y donde no has analizado el riesgo-beneficio de las acciones que vas a tomar. Son 3 condiciones bien importantes las que tienes que considerar cuando haces un plan de intervención. Primero, ¿cuentas con el personal necesario?
porque no solamente es tener dos gentes que se pongan un traje encapsulado. Y si algo les ocurre a esas dos personas, necesitas tener otras dos gentes con traje encapsulado y con equipo de aire para poder entrar a rescatar a las personas, más otras dos personas que estén protegidas al mismo nivel para poder hacer el proceso de descontaminación. Eventualmente, he visto que se utiliza personal para descontaminación con un nivel más bajo de protección, por ejemplo, nivel B. Pero si el traje viene impregnado con la sustancia, pues la exposición a la sustancia es la misma que en el punto de exclusión. Entonces, el nivel de protección debe ser el mismo. No puede ser que existan empresas que manejan sustancias sumamente tóxicas y tienen dos trajes encapsulados nada más para intervenir, o no tienen equipos de aire, o tienen equipos de aire de baja presión con una duración muy limitada. Y es muy importante aquí que de acuerdo con el nivel de riesgo y el nivel de peligro de la sustancia, nosotros estemos equipados, preparados, capacitados y conscientes de la responsabilidad que tenemos para con la comunidad al responder a situaciones de emergencia. Entonces, tenemos que contar con el personal necesario, con el personal capacitado para lo que se pretende hacer y contar con el equipo y con los recursos necesarios para poder entrar a una situación de emergencia, en este caso con cloro. Entremos entonces al proceso de generación del plan de acción del incidente. Este tiene como base la plática anterior, justamente, la interpretación y análisis de la información como son las propiedades físico-químicas, el riesgo de las sustancias, las recomendaciones de manejo e intervención, así como la determinación del momento de contacto o llegada. Ya sea que suene la alarma y se junte la brigada y vayamos a responder a una fuga de cloro, o que seamos un servicio de emergencia y actuemos en respuesta, en apoyo, es muy necesario determinar qué está ocurriendo exactamente en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque eso va a determinar en nuestras acciones y lo que nosotros tenemos que desarrollar en el momento. ¿Qué es esto del momento de llegada? Determinar el momento de llegada consiste en, eh, perdóneme, en determinar exactamente qué está ocurriendo en este momento. El ciclo de evolución de la emergencia química normalmente comienza con una etapa de esfuerzo. El esfuerzo puede ser de tres tipos: térmico, químico, mecánico. Si el recipiente está sometido a un esfuerzo térmico, está siendo calentado, por ejemplo, pues obviamente ya les hablaron del coeficiente de expansión del cloro y lo que puede ocurrir es que el líquido pase a su fase de vapor de manera instantánea y el recipiente pues obviamente no va a poder contenerlo y se va a reventar. Si el esfuerzo es mecánico, por ejemplo, se cayó ahí está el montacargas, perdón, oprimiendo un contenedor, entonces esto puede dañar el contenedor y generar una fuga por destrucción del recipiente. O cuando tenemos un derrame de ácido y el ácido está reaccionando con el acero del tanque y eso puede generar eventualmente una fuga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de determinar el objetivo de entrada y las acciones tácticas necesarias, como es, por ejemplo, cambiar los esfuerzos aplicados, como puede ser mover lo que está causando el esfuerzo, retiro el montacargas, elimino el esfuerzo y evalúo la condición del contenedor. Mover el sistema pasivo, a lo mejor no puedo retirar todos los materiales, pero puedo retirar el sistema pasivo, que en este caso es el tanque de cloro, y retirarlo del lugar donde está haciendo contacto con el ácido, descontaminarlo, lavarlo, neutralizar ahí el ácido, lo que se vaya a hacer con el ácido, y limitar la expansión de la corrosión o aislar el sistema pasivo. Le puedo colocar algún químico, puedo hacer alguna cosa que me permita separar el sistema pasivo, por ejemplo, bajar la temperatura del incendio. Entonces, de esta forma yo voy cambiando los esfuerzos que se están aplicando sobre el contenedor. Pero este es el mejor de los casos, cuando nosotros llegamos y acaba de empezar la emergencia, que es muy probable que la brigada de la planta se enfrente a esta situación. Identificar los esfuerzos que están generando la situación de emergencia y tratar de modificar estos esfuerzos para limitar la posibilidad de una fuga. Pero si se presenta
una rotura. Si cuando nosotros llegamos ya hay una rotura, ¿cuáles son mis opciones? Enfriar el contenido, limitar los niveles de esfuerzo, activar la ventilación, hacer una reparación mecánica. Bueno, aquí probablemente sea el momento en que puedo yo intervenir con mi kit de contención, dependiendo del tipo de cilindro que tenga, el kit que voy a utilizar o el tipo de contenedor en realidad, ¿sí? Si cuando yo llego ya lo que tengo es una fuga, entonces probablemente pueda cambiar la posición del contenedor. Recuerden que el cloro, como un gas licuado, puede autorrefrigerarse. Entonces tenemos dos fases dentro del contenedor, una fase de vapor, una fase líquida. Y si la fuga o rotura se encuentra en la fase líquida, tal vez podamos girar el contenedor para que tengamos emisiones de vapor y no emisiones de líquido. Porque recuerden que al tener emisiones de líquido, el líquido va a transformarse en vapor en el exterior, incrementando más de 400 veces su volumen y creando condiciones que pueden ser peligrosas. Bueno, entonces puedo cambiar la posición del contenedor generando emisiones de vapor y tratar de controlar la fuga del vapor, reducir al mínimo la presión diferencial, romper el tapón, sacar el contenido, moverlo a otro. Bueno, en este caso es bastante complejo. Puedo, si ya hay una fuga, se genera una zona de afectación. Y en esa zona de afectación, ¿qué puedo hacer? Colocar barreras, diques o presas, absorbentes, adsorbentes, diluyentes, reactivos, cambiarlo a otro recipiente. eh, y si yo ya tengo una emisión de fuga y hay una zona afectada, puedo cambiar el contacto. Esto es buscar refugio para la gente, comenzar el proceso de evacuación, dotar de equipo de protección personal. ¿Cuál sería mi objetivo de entrada? Puedo cambiar la gravedad del daño cuando ya se presentó el daño, perdón, como es el caso de lavar el contaminante, aumentar la distancia al origen de los hechos, aislar la zona, proporcionar asistencia médica rápida. Entonces, en este diagrama, nosotros vemos cuál es esa secuencia: el esfuerzo, la rotura, la fuga, la zona afectada, el contacto y el daño. ¿En qué momento llegamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Esta guía pretende entonces que ustedes consideren una evaluación que les permita saber, bueno, y llegamos y hay una fuga. Hay que tratar de identificar dónde está la fuga. Podemos modificar el tipo de fuga. ¿Qué está saliendo? ¿Está saliendo líquido? ¿Está saliendo vapor? Si está saliendo líquido, puedo modificar la posición del contenedor, puedo colocar algún parche, alguna contención. Entonces vamos definiendo más o menos qué acciones tácticas tenemos para desarrollar. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es el plan de acción del incidente, el contenido mínimo. Como comentamos, la base del plan de acción del incidente es la sección 9 de la hoja de datos de seguridad, donde se encuentran las propiedades fisicoquímicas de las sustancias. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si yo tengo que buscar la hoja de datos de seguridad, si yo tengo que obtener información del producto, conocer las propiedades fisicoquímicas, cómo se comporta cuando está a temperatura y presión normal, cómo se comporta cuando se sale del recipiente, cómo reacciona con el agua, etcétera, un montón de información. ¿Cuál es el mejor momento para desarrollar un plan de atención del incidente? Pues sin duda el mejor momento para desarrollar un plan de atención del incidente es antes de que ocurra el incidente. Si en su planta manejan cloro, pues yo creo que es el momento de sentarnos a ver, uno, cómo lo manejamos, qué tipo de contenedores recibimos, en cómo lo utilizamos en el proceso, cuáles son los puntos críticos durante el proceso donde pudiéramos tener emisiones fugitivas, donde pudiéramos tener fugas de contenedor o fugas del conductor, y tratar de generar un plan acorde a ese tipo de riesgos. Pero ese plan también debe de incluir, por supuesto, la capacitación de la gente, el desarrollo de simulacros y escenarios con la gente para que la gente se pueda habituar a este tipo de respuestas, de equipamiento y de aplicación de protocolo, y con qué equipo debo de contar para poder responder a la situación de emergencia. Eso es determinante. Los planes de emergencia se hacen en tiempos de paz. Cuando quienes respondemos somos servicios de emergencia,
pues es interesante saber dónde se encuentran los cilindros de cloración de nuestras comunidades, saber dónde se encuentran, quién maneja cilindros de tonelada en nuestra ciudad, en qué condiciones se maneja, si se transportan, si pasan por nuestra ciudad en los transportes de cloro, etcétera, ¿no? Y generar un plan. Generar un plan es la clave para poder manejar este tipo de situaciones. Bueno, tenemos parámetros como las temperaturas de autoignición, el punto de ebullición, la densidad o gravedad específica, el punto de flasheo, etcétera. Son parámetros que vamos a encontrar en las hojas de datos de seguridad. En un esfuerzo térmico, ¿en qué punto puede encender una sustancia estando expuesta al esfuerzo térmico? No necesariamente a chispas o demás, ¿no? El punto de ebullición, ¿en qué estado va a pasar de la fase líquida a la fase de vapor? Cuando la sustancia obviamente se encuentra con puntos de ebullición abajo de la temperatura promedio 25 grados centígrados, lo más seguro es que la sustancia se encuentre en forma de gas o de vapor. Entonces, pues ese será el estado. Para eso nos sirve conocer este tipo de información. Y la densidad o gravedad específica es la relación que tiene la sustancia con respecto al agua, si va a flotar sobre el agua o si va a hundirse en el agua. El punto de flasheo, en el punto en el cual los vapores de la sustancia pueden encender. El punto de fusión, a qué temperatura de congelación vamos a tener, potencial de hidrógeno, si la sustancia es ácida, neutra o base. La solubilidad, que es una particularidad, es una propiedad muy importante para determinar los mecanismos de descontaminación. ¿Ok? Cuidado, tengan cuidado con eso. ¿Sí? La densidad de vapor nos dirá en relación con el aire es igual a 1, entonces una densidad de vapor elevada como la tiene el cloro, pues hace que la sustancia se vaya hacia el fondo, que permanezca en el piso, como le ocurre a gas LP también, ¿no? Sin embargo, una densidad de vapor como la del metano ocasiona que el gas se incorpore muy rápidamente en el aire, se disipe en el aire, ¿no? La presión de vapor, qué tan fuertes se van a liberar los vapores que se van a expandir en el aire, cuál será el área de impacto. Yo creo que tenemos dos productos que tienen una presión de vapor elevada y que generan nubes verdaderamente espectaculares y obviamente muy peligrosas, como son el caso del amoníaco anhidro y del cloro. Y entonces, nosotros tenemos que, denme un segundito, identificar estos datos. Mi número CAS es un gas licuado, no aplica la temperatura de ignición, tiene una temperatura de ebullición de menos 34.04. Esto quiere decir que esa es la temperatura a la cual se va a encontrar adentro del tanque en fase líquida. La gravedad de densidad específica 2.8, su densidad de vapor 2.48, como les decía, es un vapor muy pesado. Es 1.48 veces más pesado que el aire, entonces se va a ir hacia el fondo. Tiene una presión de vapor elevada también, soluble en agua y normalmente viene en cilindros, son 68 kilos y 1 tonelada. Pero ¿qué tengo que hacer? Es importante aquí. Yo tengo que determinar y predecir el probable comportamiento de la sustancia ante el esfuerzo aplicado, ante la fuga y en caso de un eventual contacto con las personas. Entonces, el conocer estas propiedades me va a poder ayudar a determinar y predecir cómo se va a comportar la sustancia, si la sustancia se sale, si el recipiente se rompe y qué es lo que va a hacer. Como ocurre, ustedes seguramente lo van a ver más adelante en las tácticas operativas de control. Al ser un gas licuado, al momento de liberación con la atmósfera, pues inmediatamente se transforma en vapor y se incorpora en la atmósfera. En caso de una falla catastrófica, cuando el recipiente se rompe completamente, pues lo que vamos a tener es una nube de cloro que va a escapar muy rápidamente, ¿no? Va a permanecer en zonas bajas, eso es importante, por la densidad de vapor que tiene. Entonces yo tengo que considerar áreas verdaderamente muy grandes cuando hablamos de cloro,
para el proceso de evacuación. También es muy importante determinar la velocidad del viento para tratar de establecer las condiciones, el área de afectación que pudiera tener en un momento dado esta sustancia. Entonces, el momento de llegada, como vimos en el diagrama anterior, consiste en esfuerzo, rotura, fuga, dispersión, contacto y daño. Entonces, ¿en qué momento llegamos nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer de acuerdo con el tipo de momento de llegada o de contacto que tengamos con la sustancia? Una vez que nosotros llegamos y sabemos, por ejemplo, que el recipiente tiene una picadura en un costado y está fugando por ahí, esto como lo sabemos, pues recuerden que podemos utilizar hidromonía en una piseta para poder ir aplicando los vapores, y donde se presenta el cloro hay un cambio de coloración de los vapores, haciendo visible el punto de emisión de la fuga. Entonces tengo que, en ese momento, tratar de determinar el objetivo táctico de entrada, o sea, ¿a qué vamos a entrar? ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a utilizar algunos de los accesorios de los kits de contención. No vale la pena usarlos porque a lo mejor el daño es tan grande que ya se fugó todo el producto. Este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en base a eso empezamos a desarrollar nuestro plan de atención del incidente. Déjenme ver si gustan, dejamos un espacio final para las preguntas, para, para no detenerme mucho, si no, no me va a dar tiempo. Bueno, Comandante, nada sí, más, tú nos pusiste unas preguntas. ¿Necesitas que las lancemos en las votaciones o esperamos al final y las comentamos? si quieres, lánzala para que vayamos identificando a lo largo de la presentación las respuestas y que Ok, podamos tenerla, ¿no? perfecto. Bueno, ya les platicaron del cloro y entonces ya sabemos cuáles son sus riesgos principales y ya vemos las recomendaciones. Esta es la sección 2 de la hoja de datos de seguridad y vemos ahí los pictogramas que aplican. Vemos que es un agente oxidante. Este es el primer pictograma que tenemos, o sea, puede acelerar la combustión de, eh, de materiales combustibles que estén cercanos. Es un gas a presión, es un gas licuado. Esto quiere decir que lo sometimos a presión y le bajamos la temperatura para poderlo mantener en estado líquido y que pudiera ser operativamente útil. Es corrosivo, sobre todo al contacto con agua, forma ácidos, porque el pH del cloro como tal, no lo van a encontrar en las hojas de datos, no es aplicable hasta que no se mezcla con agua, ¿sí? Es venenoso, es un tóxico sistémico y por supuesto que es dañino al medio ambiente. Tiene todo. Este material es uno de los materiales más peligrosos que tenemos. Tiene una concentración inmediatamente peligrosa para la salud o la vida de 10 partes por millón. Hay otras concentraciones que mencionó Julio que hablan de la exposición en condiciones laborales, emisiones fugitivas, a concentraciones por pasar cerca del equipo y tiene alguna pequeña emisión. Ese tipo de concentraciones tiene más que ver con la salud ocupacional, pero a nosotros como respuesta a emergencia nos interesa saber a partir de qué concentración podemos presentar daños a la salud, porque eso es lo que puede ocurrir con la comunidad alrededor o con nuestros respondientes. En derrames pequeños a favor del viento, estamos hablando de una zona de aislamiento inicial de 300 metros si es de día, o de 1400 metros si es de noche. ¿Ok? Estamos hablando de contenedores pequeños. Si hablamos de derrames grandes o de fugas grandes, hablamos de los recipientes de 900 eh, kilogramos, que les llamamos genéricamente de 1 tonelada, con un viento leve. Y aquí vean por favor la diferencia con las condiciones del viento. Si el viento está a menos de 10 kilómetros por hora, la distancia que nosotros tenemos que aislar de manera inicial son 11 kilómetros. 11 kilómetros. Si el viento es moderado, entre 10 y 20 kilómetros por hora, nuestra distancia es de 9.2 kilómetros. Si el viento es fuerte, a más de 20 kilómetros por hora, estamos hablando de 6.9 kilómetros de zona de aislamiento inicial.
Obviamente un viento más elevado barrerá con los vapores, se llevará el cloro más rápidamente, dispersándolo probablemente a más distancia, pero generando una incorporación rápida del gas en el aire. Entonces, de ahí la importancia que cuando nosotros sepamos que tengamos una fuga, es bien importante verificar en ese momento cuáles son las condiciones de velocidad del viento. Y las condiciones climatológicas también, ¿no? Humedad, temperatura, etcétera. Identifica a qué te vas a enfrentar. ¿Dónde es la fuga? ¿Es en la válvula? ¿Es en uno de los tapones fusibles? ¿Es en el cuerpo del tanque? ¿Tu tanque es de 1 tonelada? ¿Es de 68 kilos? ¿De qué tipo de tanque es el que tienes? Y cuentas con el kit adecuado para hacerle frente a la emergencia. Eh, por eso les digo, es bien importante, si yo manejo cilindros, pues debo de tener el kit A para el manejo de cilindros, completo, revisado, constantemente checado, ver que tengo los dispositivos en condiciones de uso. ¿Cuentas con el equipo de protección adecuado? Híjole, ahí me ha tocado ver personas usando equipo de aire autónomo, guantes y su playera, su camisa de manga corta, metidos en la fuga de cloro. Pues recuerden que también hay ingreso de las sustancias a través de la piel, ¿no? Entonces no es buena idea. O entramos con el equipo adecuado o mejor no te metes. Si no tienes claro a qué te vas a meter, es de verdad, es mejor que te hagas a un lado y no entres. Y no es peyorativo ni nada, es cuidar tu vida. Define tu plan de atención del incidente y el plan de atención del incidente se define contestando las siguientes 3 preguntas que les pido que tomen nota. Número 1, identificar cuál es el problema. ¿Es una fuga en el cuerpo? ¿Es una fuga en la válvula? ¿Se voló la válvula completamente? El maneral de la válvula está dañado, está fugando por ahí. Eh, Tratar de identificar exactamente cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? No es, recuerden, solamente una descripción en este momento, qué está pasando. Ah, está fugando por el cuerpo del tanque. No, ¿cuál es el problema? Y si está fugando, ¿qué puede afectar? Tengo gente alrededor, tengo construcciones, tengo viviendas, tengo escuelas, ¿qué tengo alrededor? ¿Qué tan grande va a llegar la fuga? ¿Cuánto tiempo tengo para avisarles que tienen que salir, etcétera, ¿no? Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hay que hacer y con qué prioridad? Cuando yo ya sé cuál es el problema, entonces puede ser un listado de actividades o de acciones que debo desarrollar para controlar el problema. Pero ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? Depende mucho de la cantidad de recursos humanos que tengas, de los recursos materiales con los que cuentes. Y yo tengo que aplicar ahí algo que se llama prioridades tácticas. Las 3 prioridades tácticas son, número 1, proteger vidas. Todo lo que yo tenga que hacer para proteger vidas va primero que cualquier otra cosa. Número 2, controlar o estabilizar el escenario de la emergencia. Que la emergencia se controle y que el escenario sea estable. Y número 3, dicen los libros, proteger los bienes materiales, proteger el medio ambiente. Digo yo en mi experiencia que no se vale por estar protegiendo bienes descuidar el control de la emergencia. Y que no se vale por controlar la emergencia poner en peligro vidas de personas. Así funciona esto. Entonces yo puedo a cada una de esas tareas que salieron, si son 10 tareas, puedo ir anotándole la prioridad que deben de tener cada uno de ellos y cómo se tiene que hacer. ¿Ok? ¿Quién, cómo o con qué se va a hacer? ¿Tienes a la gente suficiente? Eh, y no solamente suficiente, sino la gente que sabe cómo usar el equipo, cómo intervenir en la emergencia. Todos ellos saben cómo se va a hacer. Y lo más importante, tienes, aparte de la gente y la gente capacitada, tienes el equipo, los materiales para hacerlo. Entonces, en ese punto, una vez que respondemos esas 3 preguntas o esos 3 grupos de preguntas, nosotros contamos ya con un plan de atención del incidente. Ya sabemos cuál es la estrategia, que es la definición de cuál es el problema. Ya sabemos cuáles son las acciones tácticas que tenemos que desarrollar y ya tenemos identificado quién, cómo y con qué recursos voy a ocupar para que se puedan desarrollar, aplicar estas tareas.
Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos fugas en cilindro, no me voy a meter mucho en este tema porque sé que más adelante lo van a ver. Habrá que checar, pues comenzamos por el apriete de las válvulas, por el apriete de todo lo que es la válvula del cilindro. Tenemos llaves especiales en los kits. No utilicen llaves diferentes, por favor. Recuerden que todos los movimientos son muy suavecitos y que cada movimiento debe ser seguido por una verificación. Aquí vemos la piseta, perdón. Aquí vemos la piseta donde estamos haciendo la verificación con hidroamonia de la presencia o no de fugas. Una vez que hicimos el apriete, checamos cada movimiento que hagamos suavecito, no forcemos las cuerdas, revisen bien el estado de las cuerdas para evitar que al momento de hacer un apriete lleguemos a un estado de daño de las cuerdas y que se produzca una nueva fuga, o que se vaya a agotar la válvula, etcétera, ¿no? Entonces, vamos haciendo la verificación del vástago de la válvula, checando los tapones fusibles, checando el apriete de la válvula completamente. Y todo esto hay que hacerlo antes de pensar en la opción del capping kit, del capuchón que vamos a montar, ¿no? Y he visto que de pronto nos gana más la emoción y se ve más espectacular tal vez meternos y colocar el capuchón. Recuerden que esta es una última opción y básicamente debieran de funcionar las primeras opciones de verificación de apriete, colocar nuevos empaques, etcétera, ¿no? Conozcan bien su kit, úsenlo, manipúlenlo, para que les sea familiar en el momento que tengan una emergencia. ¿Ok? Cuando hablamos de trasvase de producto, yo creo que este es uno de los pocos productos que no se pueden trasvasar. Básicamente lo que vamos a hacer en un momento dado, si no podemos, me refería yo al trasvase de otro tipo de sustancias. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar nuestro kit para tratar de garantizar la estanqueidad, garantizar problemas de, de, este, de fugas. Y una vez que está así en esas condiciones, simplemente hay que hablarle al proveedor para que venga por él, se lo lleve y pueda disponer de él de la manera más adecuada. Ya no será una función en nuestras plantas hacer este tipo de trabajo, ¿no? Generalmente, salvo que cuenten con las condiciones para hacer el manejo, normalmente se hace cargo el proveedor. Entonces, utilicemos todas nuestras opciones antes y verifiquen a través de la piseta la ausencia de fugas para validar que las acciones que tomamos fueron las correctas. Aquí vemos, estamos colocando un empaque en el tapón fusible, estamos haciendo la colocación del soporte de parches para corrosión en el cuerpo, daños en el cuerpo. Entonces, pues, ¿qué tipo de contenedor tengo? Recordemos que hay 3 tipos de contenedores o 3 tipos de kits. Y entonces cada kit deberá estar en condiciones de uso, limpio, en condiciones de operación, bien mantenido, bien a la mano, y toda nuestra gente debe de conocer cómo tenemos que aplicarlo. Mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que asegurar el perímetro, pues ya vimos las distancias, la velocidad del viento es determinante para tratar de establecer el perímetro de seguridad. Nuestra ubicación, siempre que sea posible, colina arriba, viento a las espaldas, especialmente con este tipo de productos que son más pesados que el aire, 1.48 veces más pesadas que el aire, y que van a hacer seguramente que el producto se encuentre en la parte baja. La zonificación de las áreas de trabajo, la implementación de mi plan de descontaminación, es la definición del equipo de protección personal necesario. Pues aquí yo les diría nivel A. El nivel de protección para gases, ese es el adecuado. Un equipo nivel A. Nos funciona un Tyvek. He visto gente trabajando con Tyvek. Recuerden que hay equipos Tyvek que vienen cocidos, no son adecuados para gases porque va a haber penetración por las zonas de costura. Entonces es importante que el equipo de protección personal esté sellado y el tiempo de exposición pues también es mucho menor, ¿no? Y las medidas que podamos tomar para prevenir la dispersión de la nube del material, bajar la nube, desviarla, etcétera, ¿no? Evitar una dispersión accidental
evitar lesiones por contacto, daños por contacto. Es importante que si ya entramos con un traje encapsulado, no andemos metidos en la nube, ¿no? Tratemos de evitar siempre contacto con la sustancia. Reacciones químicas accidentales, reducir el número potencial de víctimas, el personal mínimo necesario indispensable en la zona y el equipo de protección personal adecuado al tipo de emergencia. Entonces, ya definido cuál es el problema, qué acciones hay que tomar y qué prioridad táctica tienen, vamos a asignar a las personas que tengan mayor capacidad técnica y física, insisto, porque ponerse el traje encapsulado no es cualquier cosa. Recuerden que requiere un esfuerzo físico y un estrés adicional. Considérenlo, por favor. ¿Ok? Asignar entonces a las personas con mayor capacidad técnica y física, asignar los recursos humanos y materiales necesarios para completar el objetivo de entrada, e implementar el despliegue táctico, su sistema de conteo rápido, siempre es un sistema que tenemos que manejar, contar con un plan para la atención del incidente, llevar un registro cronológico y control de las tareas asignadas y los resultados obtenidos. Por favor, anoten cuánto aire llevaban las personas que entraron al momento. Recuerden que tienen todavía que desarrollar un trabajo allá adentro, tienen que salir del lugar donde se encuentra la zona de exclusión y todavía tenemos que descontaminarlos, quitar el traje, etcétera, ¿no? Atentos, porque su plan no es fijo, el plan se va ajustando tanto como se vaya eh, requiriendo. Entonces es necesario que el plan tenga todos los ajustes que se requieran. ¿De acuerdo? El plan de descontaminación, ¿con qué se lava o con qué se disuelve este producto? ¿Es soluble en agua? Sí, es soluble en agua. Recuerden nada más que el agua al contacto con el gas cloro forma ácido clorhídrico. Pero también es importante considerar la evaporación del producto. Probablemente sea más fácil descontaminar una exposición a vapor de cloro con aire que con agua, ¿no? Entonces tienes que evaluar la situación y determinar qué es lo que necesitas realmente para descontaminar. Y si vas a descontaminar, ¿qué vas a hacer con esa agua? Chécate tu pH del agua, chécate si se formó ácido, y en qué condiciones. Todo va a depender del nivel de exposición del traje al producto. En algunos casos y con otras sustancias no es viable la descontaminación. En algunos casos simplemente hay que guardarlo bien y decirle adiós al equipo, ¿no? Siempre tenemos que tener preparada la descontaminación al ARA, tanto como sea posible, eso quiere decir al ARA. En estos casos hacemos una descontaminación gruesa, un lavado rápido con agua, y hacemos el retiro del traje, el lavado del compañero, no retiramos la mascarilla, lo colocamos en una camilla, lo seguimos lavando lo mejor que se pueda, y al final retiramos la mascarilla. Eh, Podemos quitar el tanque, podemos dejar la mascarilla abierta, desconectada, pero existe, debemos de evitar el que pueda haber una ingestión del agua utilizada para la descontaminación. Prepare la descontaminación técnica, que es la que debería de ser la más adecuada, de acuerdo con las propiedades de cada producto, y tenga control. Recuerden que el pasillo se divide en dos, en un lado sucio y un lado limpio. El lado limpio es el lado de entrada, donde nosotros vamos accediendo al lugar de la emergencia y de esa forma nosotros vamos recuperando materiales, equipos, lo que vayamos a ocupar. El, el lado sucio es el lado donde vamos depositando herramientas, materiales, equipos que utilizamos en el proceso y nada debe de salir del pasillo de control de contaminación. ¿Ok? Les recuerdo, tenemos que contar con un plan de descontaminación de emergencia, tenemos que implementar los procedimientos, materiales y equipos necesarios para descontaminar antes de entrar. No se puede dar un paso adentro si no hemos nosotros hecho la descontaminación. Entonces, ¿en qué momento llegamos o tuvimos contacto con la emergencia? Recuerden que de ahí depende el plan de acción del incidente, de ahí depende las opciones que tengamos. ¿Ok? Y bueno, eh, les voy a anexar en la presentación un menú de recomendaciones tácticas para diferentes momentos de llegada. Por ejemplo, en esfuerzo, enfriar el recipiente, apagar el fuego, separar el contenedor del sitio donde se presenta el fuego, y así para cada uno de los momentos de llegada. ¿Qué acciones recomendadas para
poder hacer el control de la emergencia. En el caso de rotura, colocar parches, mover a un contenedor más grande, en algunos casos, dependiendo de la sustancia, girar el tambo o el contenedor, el tanque, para evitar cambiar la fase que está saliendo, que salga vapor y no líquido, siempre es más conveniente. Cerrar válvulas, etcétera, ¿no? Esos son algunos de los kits. Tenemos el kit A, tenemos el kit B, para el control de emergencias. Tenemos el kit C, y pues obviamente su uso depende de lo que se estén ustedes enfrentando, ¿no? Fuga, por ahí veía hay una hoja de seguridad de cloro que decía: utilice material absorbente para gases. Dije: caray, ¿cuál será ese? Desconozco, no sé si alguno de ustedes me pueda sacar de la duda, pero básicamente el material absorbente o adsorbente se utiliza en líquidos. ¿Ok? Eh, ¿Qué más les platico? El plan de acción parte de información confiable. Nuestro plan va a ser tan confiable o tan efectivo como nuestro plan de acción. Así es que sugeriría, me permitiría sugerirles: validen y verifiquen las hojas de datos de seguridad, validen con CAS, que es la fuente más confiable para mí de información de las sustancias químicas. A veces hay pequeñas variaciones. Le dicen que, por ejemplo, la densidad de vapor es de 2.48, y en una hoja de datos de seguridad te dice que no, que son 2.45. Hay que checar con fuentes de información confiables, por favor. Si eres brigadista, sigue los protocolos que ya están establecidos. Usa tu equipo correctamente. Tu protocolo debe de elaborarse en base a un análisis de riesgos, una planeación previa, probada y ajustada permanentemente. Apliquen los planes que ya tienen establecidos. Acuérdense que los planes de acción del incidente se desarrollan en tiempos de paz. Obviamente, fuga, con todas las posibilidades de fuga en cualquier parte del equipo. Es importante aplicarlos tal como vienen y usar el equipo y el entrenamiento que se te provea. Aprovechar la experiencia lograda en los escenarios de emergencia y en los simulacros, porque eso te va a permitir tener más confianza en lo que tú vas a hacer. Si tú eres bombero, a ver, espérate tantito, detente, trata de obtener la mayor información posible, evalúa tus capacidades técnicas y tus recursos disponibles. No porque seas bombero tienes que responder a fuerzas a la emergencia. Si no tienes lo necesario, no puedes meterte a respirar cloro. El cloro es veneno, ¿no? No puedes entrar con tu traje estructural, porque no te va a servir y va a retener vapores. Sigue la metodología que comentamos ahorita y evalúa el efecto sobre los objetivos tácticos periódicamente, cada 5 minutos por lo menos. No estás obligado a responder si pones en peligro tu seguridad y la de tu equipo y la de la población. No hagas cosas locas. Una vez me tocó un incendio que dañó unos contenedores de ácido clorhídrico, y la decisión que se tomó en ese momento fue aplicar extintores de polvo químico seco, ¿no? Eso ocasionó un proceso de neutralización. Recuerden que el polvo químico seco es monofosfato de amonio. Y entonces se generó una nube enorme, mucho más grande que lo que se estaba generando por la evaporación del ácido clorhídrico. Entonces, esas son las cosas que no están bien, porque nos intentamos hacer algo de buena fe, pero que nos puede generar condiciones muy peligrosas para nosotros mismos y obviamente para la población. Siempre pregúntate: ¿cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? Mis prioridades tácticas, ¿sí? Define quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué lo debe de hacer, para garantizar que ya tienes un plan de intervención adecuado, ¿sí? Pero si resulta que no tengo quién, pues no puedes entrar. Si no sabemos cómo, busca asesoría técnica especializada con alguien que te pueda resolver el problema. Es importante tener un directorio de gente que sepa de estas cosas para poder tener asesoría verdadera, técnica, de alguien preparado. Y si no tenemos con qué, pues a lo mejor tú eres el mejor capacitado, no lo dudo, pero si no tienes el equipo, no tienes las condiciones, los materiales, la cantidad de aire suficiente, no te metas, por favor, no te metas. Consigue ayuda, pide ayuda en el plan de ayuda mutua a las empresas cercanas, en fin. Si no consigues lo que necesitas, no puedes entrar, simple y sencillamente.
La guía de respuesta a emergencias de Norteamérica es una guía que tiene un tiempo de vida útil de 10 minutos en la escena de una emergencia. Y es una guía que utilizamos en el transporte, pero no es algo que sea un elemento de uso en la empresa. Yo creo que en la empresa lo que es válido utilizar es la hoja de datos de seguridad, los planes previos, eso es lo que tenemos que utilizar. La guía de respuesta a emergencias es muy útil cuando estamos enfrentando situaciones desconocidas en carretera, pero asegúrate de que tienes el conocimiento para hacerlo. Creo que este video le ha dado la vuelta a todo México y a muchos lugares, ¿no? Vemos ahí al compañero de la playera amarilla, encontraron un cilindro de cloro y se desplazaron para usarlo. Vean a los compañeros con sus trajes nivel A pisando el suelo. Esos trajes ya no sirven, seguramente ya están perforados y la protección que pudieron haberles dado, pues no es la adecuada. Y pues obviamente el compañero que se encuentra ahí cubriéndose la nariz con la playera, pues no creo que tenga mucha capacidad de protección esa playera. Entonces, se trata de no hacer cosas locas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejar de compartir en este momento. Y Nancy, preguntas que hay. Sí. ¿Qué pasó con tus preguntas? Muchas gracias, comandante. Voy a compartir los resultados de tu encuesta. A ver si todos las pueden observar, si tú las puedes observar. Sí, Ok, mira, menciona el tipo de riesgo principal del gas cloro en las votaciones. Tú las puedes observar. ¿Quieres que sí. las amplíe un poquito más? No, está bien, nada más una observación. El cloro no es inflamable. El cloro, de hecho, en el rombo de NFPA 704, que dicho sea de paso, no dice en ningún lado que tengamos que eliminarlo, es una señal de acciones tácticas para los servicios de emergencia. No es inflamable, tiene un cero. Sin embargo, al ser un agente oxidante como el oxígeno, favorece la combustión de los materiales. Eso es lo que hace, favorece la combustión. Entonces, el ser oxidante es una de las propiedades peligrosas, pero sin duda la más peligrosa y la que nos hace tenerle mucho respeto es el que sea venenoso. El plan de atención de incidentes debe ser fundamentado en el análisis de propiedades físico-químicas. Cierto, totalmente cierto. Si tú no tienes referencia de qué quiere decir un parámetro con una arroba y que dice 25 grados centígrados, pues no vas a entender de qué se trata, no puedes hacer un plan con esto. Los planes están fundamentados en las propiedades físico-químicas porque nos van a decir si la sustancia va a permanecer en el aire, si va a permanecer en el piso, si la sustancia se va a disipar rápidamente o no se va a disipar, que a cuántos litros de vapor equivale un litro de líquido, nos va a decir si la sustancia está en el agua, si se va a hundir o no se va a hundir. Entonces, por ejemplo, si hablamos de otras sustancias, si yo voy a apagar un incendio de un líquido inflamable, tengo que preguntarme la gravedad específica, porque si la sustancia tiene una gravedad específica, por ejemplo, de 0.94 como el alcohol, entonces lo que va a pasar es que la sustancia va a flotar sobre el líquido y en el momento que le aplique agua voy a aumentar el espejo de evaporación generando un área de fuego más importante. Entonces, sin duda que la sección 9 de la hoja de datos de seguridad es la sección más importante en el proceso de respuesta a emergencias ante cualquier tipo de sustancia química. Muy bien. Dice, el tiempo de uso de la escena de una emergencia, la guía de respuesta a emergencias GRENAIS-D, lo mencionaste al final casi, ¿verdad? Así es, exactamente 10 minutos, ¿sí? 10 minutos es lo que tardas en buscar el número, buscar las recomendaciones. ¿Por qué? Porque esta es una guía de recomendaciones que agrupa a las sustancias por género. Tenemos más de 5 millones de sustancias. Por lo tanto, no es viable una guía con 5 millones de páginas. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se agrupa a los químicos por familias, por parecidos, pero aún entre los López hay de López a López, ¿verdad? Y es importante identificar características específicas. 10 minutos. ¿Y qué sección creo yo que es más importante? Si el producto, ya saben, está sombreado, vayan inmediatamente a la sección verde y vean la zona de aislamiento inicial y eso es más que suficiente para comenzar las primeras secciones. Todo lo demás son recomendaciones genéricas como use agua en cantidades suficientes. Pues eso no sé si son 250 galones o si son 1000 galones.
No lo sé. Entonces es mejor tratar de identificar las propiedades, interpretarlas. Casi en todos lados hay laboratorios, en casi todas las plantas, tengan el contacto de algún químico, alguien que pueda ayudarles a interpretar los parámetros. Es muy sencillo, en realidad es muy sencillo. Una vez que te familiarizas con ellos es algo muy simple. Este, pero, eh, pero eso se hace en tiempos de paz, ¿verdad? Es 10 correcto, minutos. es correcto. El plan de acción debe determinar, pues, todo lo que mencionaste, ¿no? Personal suficiente, personal capacitado, equipo necesario. Es correcto. Sí. ¿Es posible controlar una emergencia con cloro empleando únicamente un respirador o equipo de aire autónomo? No. No. ¿Y el momento de contacto llegada determina el objetivo táctico de entrada? ¿Y por qué razón no? Porque recuerden que el químico puede tener ingreso tópico. Entonces, no se recomienda meternos solamente con un equipo de aire autónomo, con un respirador. No es la mejor opción. Por favor, siempre el equipo adecuado. Equipo encapsulado, precisamente por eso utilizas un encapsulado, porque no te permite el acceso de gases o vapores a través de las válvulas check, y te mantiene a salvo en una atmósfera que tú llevas tu propia atmósfera, llevas tu aire, llevas demás. Entonces, no es recomendable eso. El momento de contacto llegada determina el objetivo táctico de entrada, cierto, definitivamente. Sí, dependiendo del momento en que yo llego, esas es las acciones que se derivan de ese momento de llegada, anticipando lo que sigue y respondiendo a lo que está ocurriendo en este momento. Así es como funciona. Pues muchas gracias, comandante, te agradecemos, les agradecemos a todos sus preguntas. Envíenos sus preguntas si tienen aún más a dinapred2023@ir.com.mx. A todas les daremos respuesta en estos espacios, en días posteriores para que ustedes no se queden con ninguna duda o si nos amplían alguna otra, pues será más interesante. Es momento, 5 minutitos, ya nada más vamos a tomar de receso. Muchas gracias, comandante. Y Muchas les gracias. comparto, momento de tomarse un espacio, un break, vayan por un cafecito, por una agüita para seguir y continuar con nuestro programa. Siguiente presentación.